José Gandarilla es licenciado en Economía y maestro en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, así como doctor en Filosofía Política por la UAM. Es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y ha sido profesor invitado en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional en La Paz, Bolivia. Fue secretario académico del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM y es autor de docenas de obras académicas, entre las cuales destacan los libros Asedios a la Totalidad, Poder y Política en la Modernidad desde un encáride colonial, Universidad, Conocimiento y Complejidad, Aproximaciones desde un pensar crítico, Colonialismo neoliberal, Modernidad, Devastación y Automatismo de Mercado. Es director fundador de la revista De Raíz Diversa y también director de la revista Memoria. Recibió el premio Frantz Fanon de la Asociación Filosófica del Caribe, así como el primer lugar en el concurso internacional de ensayos Aníbal Quijano Obregón y la primera mención especial en el concurso internacional Los legados teóricos de las ciencias sociales en América Latina. Aquí estamos con Pepe Gandarilla. Bienvenido, estimado Pepe. Muchas gracias por la invitación, John. Pues un lujo tenerte, Pepe. Eres de los filósofos que más admiro. Mayor pensamiento crítico y profundo. Es difícil encontrar una pluma como la tuya. Es un honor para mí. No, es un honor que escuchar tus palabras, lo cual agradezco, y qué bueno que algo de lo que uno escribe te parezca de interés y ojalá que de interés también para el auditorio. Eres filósofo, pues historiador, sociólogo, muy interdisciplinario en tu enfoque. Y uno de los grandes temas que has analizado es el del neoliberalismo. Algunos están acostumbrados a entender el neoliberalismo como algo, pues sí, que creó Thatcher y Reagan, una idea de reforma económica, desarrollo, pero en tus escritos desarrollas una idea mucho más profunda de qué es el neoliberalismo, cómo nos ha cambiado como sociedades y como individuos. Cuéntame un poquito de tu enfoque. El análisis que propongo del neoliberalismo como época histórica la ve instalada en el derrocamiento antidemocrático, con el uso incluso de las Fuerzas Armadas en Chile, para deponer el gobierno democráticamente electo de Salvador Allende en 11 de septiembre de 1973, y a partir de ahí se ensayó en nuestra región un modelo económico que posteriormente fue conocido como el Consenso de Washington en el año de 1989, 16 años después, a que ya estaba concurriendo con medidas específicas sobre la región. Se conoció como un decálogo de medidas que básicamente lo que planteaban era una oposición a todo ejercicio del gobierno o de la política pública orientado a favorecer los intereses del pueblo o de la clase trabajadora, y más bien configurar una formulación en la cual la acción del gobierno tendría que estar planteada para favorecer los intereses del capital o del gran capital. En mi enfoque, por esa razón, el neoliberalismo, para ser bien analizado, tiene que ser visto corriendo su tiempo hacia atrás, que lo ubicaríamos en los debates de la Europa de los años 20, en el periodo de entreguerras, y hacia adelante, ya en la conversión que estamos viviendo, de un paso en donde el neoliberalismo hace una clara afinidad electiva con lo que en términos clásicos podríamos llamar la propuesta del fascismo clásico. Es decir, este umbral en donde el neoliberalismo global se parece cada vez más a las políticas que hubiera imaginado o el construir y desarrollar a nivel del mundo entero la posibilidad de que el fascismo se hubiese establecido. Esto es fascinante, Pepe, porque el neoliberalismo supuestamente tiene algo de liberal. Y el liberalismo se supone que es antifascista, puede ser incluso conservadora, pro mercado, etcétera, pero
si se define de alguna manera, es antifascista, ¿no? Incluso hay intelectuales de derecha, como Enrique Krause, que se definen como liberales antifascistas, pero tú estás diciendo que este neoliberalismo tiene una elección afinitiva, citando a Weber, entiendo, con el fascismo. ¿Cómo vinculas esas dos cosas? Desde sus orígenes, los economistas que crearon el discurso neoliberal, podemos ubicarlos en una especie de segunda o tercera generación de la escuela austriaca de economía, que no es sino la heredera de los planteamientos de la escuela neoclásica en economía, con los que en cierto modo Marx conoció y debatió. Él los caracterizaba, les hacía llamar los economistas vulgares, porque a su juicio la economía clásica es una indagación teórica que plantea la vinculación entre la producción de la riqueza al interior de nuestras sociedades, de nuestros países o de nuestras naciones, con el trabajo. En ese sentido, para Marx, un economista clásico es aquel que sabe que la producción y distribución de la riqueza social deriva de una fuente que es el trabajo humano. Para los marginalistas, el funcionamiento de la economía tiene que ver más bien no con esta posición objetiva, sino con una posición subjetiva, es decir, la que dictamina la psicología del consumidor, la lógica del mercado, el equilibrio entonces desde los mercados. Esa escuela, cuyos planteamientos originarios se establecen a fines del siglo XIX, posteriormente tendrá una segunda ola o corriente fuerte, digamos, dentro del debate de la economía, porque ahí encontramos la instrumentación de un proyecto que fue el de los marginalistas, que en cierto modo incluso llegó a penetrar a una generación del marxismo, que fue la generación del revisionismo histórico. Es decir, simpatizaron los revisionistas, como Bernstein, que era el heredero, el albacea de Engels, con esas formulaciones que surgían de la economía marginalista y de la sociología del individualismo metodológico. Pero el fascismo, ¿dónde? A ver. Para llegar a ese paso, sí, adelante. Quiero hacer un paso intermedio, que es el siguiente. Entonces, en ese debate lo que ponían en juego los marginalistas era que las teorías de Marx en términos de la explotación no eran sino formulaciones, en todo caso, ideológicas, y no eran objetivamente verificables en el terreno de la economía. En ese debate, obviamente, el discurso de la emancipación, en el sentido del discurso teórico de Marx y de esa primera generación de los marxistas, se ve claramente impactado, digámoslo así, por la lucha de la Revolución Rusa del 17. Europa, en ese sentido, como decía Lenin, a Europa le correspondía la posibilidad de acompañar ese proceso revolucionario del 17 como un proceso de una revolución, si no mundial, sí cuando menos europea, al seno de Europa. Y ahí el debate se dio en términos de que lo que aconteció fue la primera llamada guerra mundial, primera guerra europea, y algunas partes de la socialdemocracia hicieron brazo con el proyecto, digámoslo así, de confrontación de los ejércitos nacionales, en lugar de esta idea de la confrontación entre las clases de los trabajadores y la del capital. En esa generación o en ese momento de ese debate, los años 20, se está desarrollando también un proceso muy interesante que los historiadores identifican en lo que ocurre con la destrucción del Imperio Austrohúngaro y la generación de un proyecto que era, podríamos decirlo así, de alcances municipales, de alcances de una cierta proyección de capacidad de articulación nacional, pero en ciertas ciudades. En la ciudad más importante que se desarrolla eso es en Viena. El proyecto que se llama la Viena Roja, que era un proyecto en donde la acción del gobierno intentaba instrumentarse a un cierto interés de favorecer los intereses de las capas de los trabajadores. En oposición a ese discurso y práctica de la llamada Viena Roja,
que articulaba también ejercicios de interpretación de ciertos economistas sobre las cuestiones del equilibrio, del mercado, de la proyección de la economía, es que se generara la oposición que da lugar a la segunda generación de los economistas neoliberales. Y al fascismo. O sea, el fascismo nace como una respuesta al comunismo. Es una ideología estricta, bueno, esencialmente antimarxista, ¿no? Y en esa manera, el neoliberalismo hoy, que también es antimarxista, antitrabajador, sería su continuidad. ¿O estoy ya vulgarizándolo demasiado? No, yo creo que hay elementos para mirarlo de esa manera, con fundamento. El fundamento histórico que yo encuentro es justamente que los padres fundadores del neoliberalismo, en ese sentido, von Mises, claro, y quien fue después su alumno, von Hayek, y después en su emigración hacia Estados Unidos en la Escuela de Economía de Chicago, Friedman o Haberler, son justamente los que animarán posteriormente toda la formulación neoliberal, en el sentido de que toda intervención del gobierno es una intervención que desestructura el equilibrio natural que tendría que formular el mercado. Y toda intervención del gobierno en ese sentido, como políticas públicas o como uso del aparato estatal para la formulación de los neoliberales, que además en términos de su propuesta de interpretación a propósito de la ciencia o a propósito de incluso la manera en la que miran la intervención de la gente, de la persona sobre ese nuevo Dios que se ha estructurado en el sistema como el mecanismo del mercado, pues justamente por esa razón la posición con el fascismo histórico, el que fue el fascismo clásico en el suelo europeo, justamente plantea una articulación muy interesante. En aquel momento podríamos hablar de una suerte de totalitarismo desde el Estado, o sea, desde un tipo de Estado que intenta barrer con toda oposición. Italia y Alemania en particular. Italia y Alemania, y posteriormente España con Franco. Y acá tenemos un tipo de totalitarismo que es lo que algunos autores han denominado un totalitarismo de mercado. Eso es fuerte lo que estás diciendo, porque justamente va contracorriente de un sentido común o algunas lógicas aceptadas, que supuestamente lo que hemos vivido en las últimas décadas es un proceso de modernización y, por lo tanto, liberalización tanto de la esfera política como económica. Y lo que tú estás diciendo es que justamente esta liberalización económica ha generado más bien su contrario, ¿no? Que es una jaula de mercado y un totalitarismo del sector privado. Y lo ves, por ejemplo, ¿qué sería un buen ejemplo? Esto del tema de las redes sociales, ¿no? En que Twitter o Facebook, ahora empresas privadas globales con sede en los Estados Unidos deciden bajarle el switch a cualquier cuenta, desde Donald Trump hasta una cuenta obradorista de 20,000 seguidores en México, ¿no? Este tipo de acciones lo ves como ejemplos de las semillas de una lógica totalitaria hoy, ¿o a qué te refieres concretamente lo que estamos viendo hoy? El capitalismo siempre se ha desarrollado con una extraordinaria capacidad de captación de todo desarrollo tecnológico para, digámoslo así, el interés de hacer prevalecer la relación social de capital como una relación social de rendimiento o de valorización. En ese sentido, el capital es una hibris, una desmesura, es una entidad insaciable que va carcomiendo todo aquel desarrollo de relaciones sociales que no estén dominadas por la lógica del rendimiento, de la ganancia, de los dividendos en el mercado financiero. ¿Cuál es la situación que vive América Latina en el curso de la historia de mediados del siglo XX hacia acá? La intención, por un lado, de una lucha desde abajo por estructurar sociedades democráticas, sociedades que en donde tengan posibilidades de desarrollar su vida la mayor cantidad de la gente. El neoliberalismo lo que plantea o postula es una formulación de una idea de nación en donde básicamente sobraría mucha gente. Es decir, el neoliberalismo postularía que
es necesario desarrollar la lógica mercantil capitalista en casi todos los espacios o en todos los espacios para la posibilidad de que eso genere rendimientos, genere acumulación de capital, produzca ahorro dentro de los capitalistas y en ese afán de los capitalistas por producir, bueno, pues brinden oportunidades de empleo u oportunidades de fondos focalizados para atender la pobreza cuando ésta se generalice o cause problemas, conflictos. En ese sentido, evidentemente, lo que desde los centros globales de poder y de los estados globales donde este poder se impulsa, todo aquel ejercicio que plantee una política desde abajo, que intente recuperar a la entidad estatal para la construcción de una verdadera nacionalización, en el sentido no de nacionalización de empresas, sino de que todos tengamos oportunidad de realizar nuestra vida de interés común, pues. En la colectividad, digamos, territorial que conforma una nación. Los poderes globales, las entidades de los organismos internacionales, los jefes de Estado de esos grandes poderes globales y sus voceros internos, esa quinta columna que siempre hay en nuestros países, que favorecen más bien los intereses de fuera, los intereses foráneos, evidentemente postularán que eso genera políticas o inadecuadas o políticas fútiles, es decir, que están condenadas al fracaso. Este es un ejemplo muy concreto, el discurso del populismo, ¿no? Cualquier gobierno que quiera hacer bien para su pueblo inmediatamente es descalificado como populista, ¿no? Así la han descalificado Andrés Manuel, los Kirchner, Evo, Rafael, ¿no? Sí, eso ha sido políticamente para la derecha muy redituable siempre. Generalizar la idea de que lo que fue una segunda ola del populismo, no el populismo histórico de los años 40 o 50, sino ya esa teatralización de populismo que hubo en los años 80 o 90, recordemos a quienes se refieren, esa ola populista, ¿no? Collor de Mello en Brasil, Menem en Argentina, esa Alan García en el Perú. Esta idea de que esos gobiernos fracasaron por ser populistas se instala en el discurso neoliberal haciendo una especie de conexión automática. Todo ejercicio de conducción gubernamental es ya excesivo per se y por ser excesivo en el uso de los instrumentos del gobierno está condenado a una suerte de irracionalidad económica que lo conducirá al fracaso. Ese es un valor común y un discurso que se ha instalado o se ha naturalizado o pretende ser naturalizado entre la gente, a tal punto que... Te voy a interrumpir un segundito, Pepe, porque nos están llamando a corte. Ahorita regresamos para este fascinante diálogo con el doctor Pepe Gandarilla, aquí del SAGE de la UNAM. No se vayan, aquí le esperamos. Aquí estamos con Pepe Gandarilla. Oye, Pepe, empezabas tu relato sobre los orígenes del neoliberalismo en América Latina con 73, el golpe de Estado de Pinochet contra Allende en Chile. Neoliberalismo es violencia, es represión. En México, 88, el fraude electoral de 88, la violencia política de Estado que ya existía, pero que empezó a agravarse ahí, pues sería el equivalente, ¿no? 88 en México, el fraude, y el golpe de 73, distancias tomadas, pero aunque el neoliberalismo también entra por la sangre, por la fuerza. ¿O estoy exagerando la comparación? No hay ninguna exageración. En los países de Sudamérica hablamos de una suerte de generación perdida. La violencia política que acompañó la estructuración de lo que se denominó las dictaduras de seguridad nacional, las detenciones clandestinas, ¿no? El hecho de que a la gente la tiraban por los aviones al mar. Fueron tiempos muy oscuros para la región, no solo de Sudamérica, en Centroamérica. Ese proceso lo estamos viendo los resultados ahora. Es que el caso de México es muy importante porque hay una especie de autocomplacencia de la vieja clase política priista en que dicen, mira, igual éramos autoritarios, pero no tuvimos golpes de Estado, como en Chile, como en Argentina, como en Bolivia, etcétera. Siempre ha sido muy institucional y pacífico esto. Y lo que yo me quedo pensando es que no. O sea, en realidad, 88 fue un golpe de Estado. Legal, técnico, un fraude electoral. 2006 también, o sea,
y la violencia, los presos políticos, también tuvimos nuestros vuelos de la muerte en Guerrero en particular en los 70s. O sea, esta idea de que de alguna manera somos la excepción en México comparado con otros países, obviamente hay diferencias, pero no es tal. O sea, realmente hemos vivido por la misma experiencia cruda y dura, ¿no? Sí, los años 70 en nuestro país fueron años de la llamada Guerra Sucia, de un amplio endeudamiento desde la segunda mitad de los años 70 en adelante. En nuestro país, pues obviamente se instala el llamado grillete de la deuda. La primera moratoria que se declara en el 82 es acá. Entonces el neoliberalismo consintió un despliegue, podríamos decirlo así, más civil, comercial y financiero, con brotes de conflicto que eran acallados inmisericordiamente por las fracciones del ejército, y una resolución de los conflictos al interior del bloque dominante todavía en esa estructura de partido único que rigió, digamos, hizo crisis en el 88, evidentemente, donde dicen que se cayó el sistema, pero ya venía, digamos, siendo atacado el sistema económico-político en el país, porque sus equilibrios se vieron básicamente desestructurados por el amplio endeudamiento público, y desde ahí viene esta cuestión que es la herencia de lo que queda del régimen anterior, de un aprovechamiento por los grupos de capital de la propia gestión económica desde el Estado. La noción de neoliberalismo en México y su relación con la corrupción son evidentemente como un proceso que permite mayores rendimientos a la clase política y económica, en el sentido de lo que algunos incluso llaman este fenómeno de la puerta giratoria. Claro. ¿Por qué razón los grupos de capital instalan una clase política que evidentemente les va a favorecer? O sea, entonces, yo no vería justamente esta idea que es muy diferente, o es, pues sí, es la excepción en el sentido que el sistema político tuvo la capacidad de dirimir conflictos, como no fue el caso en las dictaduras de seguridad nacional, que enfrentaron oposiciones también muy fuertes en la región latinoamericana. Lo que dices de la corrupción y el neoliberalismo es muy interesante, porque otra narrativa que nos quieren vender es que la corrupción, sí, claro, existía, pero era un efecto colateral, no esencial a este proceso neoliberal. Y lo que tú estás haciendo es que más bien fue una parte integral, ¿no?, del mismo sistema, que la corrupción es lo que facilitó el neoliberalismo y viceversa, son dos caras de la misma moneda. O sea, no es una imperfección la corrupción, sino es parte del modelo, ¿correcto? Yo creo que es un proceso constitutivo al neoliberalismo, o incluso podríamos decirlo incluso antes, en términos de la crisis del modelo anterior, si entendemos el modelo sustitutivo de importaciones, el modelo de un cierto protagonismo desde el Estado. ¿Por qué? Porque básicamente cuando se descubrió la cuenca petrolera en nuestro país, no solo se tenía enfrente un gran espacio de inversión, sino había una presión política desde los Estados Unidos para que evidentemente el uso de ese petróleo no fuera instalado en una aplicación, digamos, de una mayor capacidad de gestión desde nuestro país en los espacios de la cadena de valor más rentable para ese energético, esa materia prima. Como lo que ocurrió en Venezuela, por ejemplo. Ese es el gran pecado globalmente para Venezuela, es que usaron sus recursos petroleros para invertir en la gente, en la industria nacional, o sea, mientras para nosotros en los 70s, pues se robó todo, ¿no? Y eso era importante, porque si no, se hubieran empoderado estos otros sectores, ¿no? No solo en los años 70, sí, claro. En el ciclo de alto crecimiento de los precios del petróleo, con estos dos personajes. Con Fox mismo, sí, claro. Fox y Calderón, les tocaron precios del petróleo muy altos, y se pueden revisar las cuentas nacionales, y los miles de millones de dólares que ingresaron
por la venta del hidrocarburo, no sabríamos ahora a dónde fueron a parar. Era la oportunidad, o sea, se pudo haber utilizado esta gran bonanza petrolera de esos años para echar a andar o fortalecer la economía nacional, y perdimos esa oportunidad, ¿no? A ver, 2018, para saltar, no tenemos mucho tiempo, entonces quiero empujarte al presente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en 2018? ¿Cómo lo defines histórica y estructuralmente? Bueno, hay un proceso de una larga historia, de una lucha por la democratización en nuestro país. Algunos dicen desde el 68 en adelante, que instala diversas luchas por la democratización de nuestro país. En ese sentido, el proceso que hemos vivido, ahora están cumpliéndose 3 años de la llamada Victoria del Pueblo, 2 años y medio del nuevo gobierno, encabezado por López Obrador, en donde, pues sí, con legitimidad puede uno ubicarlo como parte de 3 grandes gestas históricas anteriores. Por eso la denominación que de la cuarta se transformación. De la Pero cuarta cuarta transformación ¿es o no es antineoliberal? El presidente dice que sí, él dice que de hecho lo central de su proyecto es combatir al neoliberalismo, definido como corrupción, ¿no? Ahí hace una relación muy interesante. Pero otros, ¿no?, de otras corrientes más marxistas, más zapatistas, más radicales, ¿no?, si lo quieres definir así, pues casi se burlan de esa afirmación. Dicen, no, ¿cómo crees? O sea, el neoliberalismo es una cuestión estructural y tú no estás confrontando las cuestiones estructurales. Hay un debate fuerte. ¿Por dónde te posicionas por ahí? Yo pienso que legítimamente el proyecto se plantea como un proyecto antineoliberal. Uh-huh. Que se haya salido del neoliberalismo como tal, no. De hecho, López Obrador, en alguna conferencia mañanera de marzo del 19, dijo que ya la economía nacional se había saltado, digamos, la condicionalidad neoliberal y estábamos avanzando hacia otra cosa. Ese es un proceso muy complicado. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿hacia dónde apuntaría la postura de una política económica y una política antineoliberal? Apuntaría a una idea de una gestión desde el Estado con las posibilidades de crear políticas públicas universalistas, generación de infraestructura nacional que pudiera conducir a una mayor autodeterminación del país. Pero aquí estamos ante un viejo problema de todas las revoluciones. La revolución no puede acontecer en un país, esta idea de la revolución en un solo país, porque todos los poderes globales, lo fue el caso en las revoluciones europeas del 48, lo fue en la revolución rusa del 17, lo es en la revolución cubana con el bloqueo tan fuerte. Es decir, todo aquel proyecto que se plantea como un proyecto de transformación social enfrenta poderes colosales que plantean ese ejercicio como una verdadera intención que tiene que contener esfuerzos verdaderamente gigantescos para poder enfrentarse a esos poderes globales. ¿Qué capacidad tiene un Estado para afrontar a esos poderes globales? Pues las capacidades que a su vez le ha heredado la destrucción sistemática de la nación que ha sido el neoliberalismo. Es decir, las bases desde las que arranca ese proyecto son bases endebles, muy endebles. Estamos en un barco de papel en un mar tormentoso. Otto Neurath utilizaba esa metáfora de un navío que hay que reconstruir en pleno naufragio y en las aguas agitadas de alta mar. En eso consiste, creo yo, la cuestión de saltarse la condicionalidad neoliberal, porque no es solo las lógicas de la inversión de capital, que ha sido muy favorecido, sino de los principios jurídicos o de la utilización del saber experto de magistrados y jueces para cualquier posición que se plantee de modificación de esos intereses, tratar de contenerlos. Mencionas el Poder Judicial, el otro poder es el poder mediático. Las experiencias de los gobiernos de izquierda en América Latina
han sido precisamente eso, esos otros poderes, judicial y mediática, el famoso lawfare, ¿no? La guerra jurídica y el golpismo mediático, son los que han mermado la presencia de esos gobiernos. No totalmente. O sea, Evo Morales estuvo 14 años y le hacen un golpe y un año después llega Luis Arce. Entonces tampoco, ahí en Venezuela sigue el chavismo en poder a pesar de todos los golpes increíbles. Cuba misma, ahí sigue. No es para idealizar lo que han hecho, hay que criticarlos también, pero que el hecho de que sigue vigentes esos regímenes revolucionarios demuestran que sí se puede. Aquí en México ahorita entonces ves que estamos en riesgo de caer en este tipo de golpismo pronto, o ves que sí estamos trazando una ruta de fuerza para resistir esos embates? Yo creo que en el caso de nuestra región se ha estado ensayando desde 2008 con el golpe en Honduras a Zelaya y después en Paraguay, en Venezuela, una manera diferente del golpismo clásico. Claro. A nivel de estructurar incidentes parlamentarios, procesos de judicialización, desde luego una clara condena mediática a partir de ese poder fáctico, el que controlan los grandes grupos de capital que tienen el control sobre las empresas, digamos, de medios, que siempre aducirán el interés, digamos, intocable de la libertad de expresión, claro, pero que en realidad es el interés de, digamos, los grupos que se han articulado alrededor de este gran complejo que es el de la información, la comunicación, la comercialización. En ese sentido, sí, podemos decir que en nuestro país está aconteciendo un proceso de similares características. Algunos lo plantean como el lawfare, otros hablarían de la llamada posición de un golpe blando, es decir, la estructuración de ciertos poderes fácticos que ven afectados sus intereses o sus privilegios, o al menos amenazados, y estructuran un discurso de tal manera que de impedir que la política pública se oriente hacia esos espacios en donde ellos ven amenazados sus privilegios. En cierto sentido estamos curados en salud. O sea, nuestro lawfare fue antes, no después de que llegara Andrés Manuel. O sea, el desafuero 2005, quisieron meter en la cárcel, no pudieron, le salió el tiro por la culata y mira, ya tenemos presidente López Obrador. Él está muy confiado correctamente en el enorme respaldo social que tiene. 65, 70% de la población aprueba su gestión. El presidente pues, más legítimo de la historia de México reciente y quizás del mundo entero hoy. Pero de repente yo me preocuparía, no estará sobreconfiado, ¿no? O sea, ¿cómo esto se puede mantener en el tiempo, tanta legitimidad? ¿Qué pasa con 2024? O sea, hay muchos también interrogantes en el futuro, ¿no? Yo creo que ahí la pregunta anterior que hacías de la experiencia de los procesos políticos anteriores en la región, en este llamado ciclo ¿qué nos enseña? Del 2000 al 2015, pues justamente lo que enseñan es que el neoliberalismo como un proyecto, una gran estructura global de poder, un patrón global de poder, no queda, digamos, con las manos atadas y mucho menos inmóvil ante proyectos políticos que puedan estructurarse, claro, y constituir un eje, digamos, de oposición a nivel continental, sino que evidentemente moverá todos sus dados para tratar de frenar, digamos, la posibilidad de que se vayan legitimando ciertas medidas de política que pudieran afectar los intereses. Por ejemplo, las cuestiones de la reforma fiscal, los impuestos a las grandes fortunas, ahora que se vivió el proceso de la pandemia o de la pospandemia, los proyectos de articulación que puedan replantearse, como lo fue en su momento,
la oposición desde la UNASUR, incluso la creación de la posibilidad de creación del Banco del Sur ante un declinante poder del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. Bueno, ciertos estados de nuestra región se dieron, digámoslo así, la oportunidad de rechazar la intervención del Fondo Monetario Internacional. Lo que ha hecho este gobierno de plantear la posición de que no debe endeudarse más el país. Claro. En ese sentido, el neoliberalismo no se queda quieto y puede constituirse en una situación en la cual este proyecto no puede residir exclusivamente en el protagonismo o la acción gubernamental, sino que tiene que constituirse a lo que fue su origen como apegado a un proyecto de democratización y movilización desde abajo. El movimiento partido, ¿no? O por lo menos una movilización que acompaña el proceso de transformación. Vamos a un segundo corte, estimado Pepe. Regresamos ahora para este fascinante diálogo con el doctor José Gandaría del CEITS de la UNAM. No te vayas, aquí le esperamos. Seguimos con el doctor Pepe Gandaría. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estábamos entrando en un tema que para mí es esencial, central. El movimiento, la sociedad. Porque tenemos muchos años, bueno, 3 años por lo menos, desde la victoria de López Obrador, hablando del Estado, de cómo está él y todo su equipo reformando el Estado, en lugar de que sea un aparato para la corrupción, sea un aparato para ayudar y apoyar a la gente. Pero casi no se ha hablado del movimiento, ¿no? Que acompaña este proceso de la Cuarta Transformación. Y yo sí siento que si no empezamos a ver más fuerza ahí, va a ser difícil imaginar y apostarle a una continuidad de la Cuarta Transformación después de 24, independientemente de quién quede de presidente. Si no hay ese fondo social, no lo vamos a lograr. ¿O cómo lo ves tú, Pepe? Yo creo que lo que aconteció en la historia previa del 2018 fue la desestructuración del bloque dominante anterior y de que ciertas fracciones de ese bloque incluso hicieron fuerza por un proyecto distinto. ¿Por qué? Porque la situación del país ya no aguantaba más. Claro. La violencia política, en ciertos estados donde hay procesos de ingobernabilidad fuertísimos, se estructuró entonces dentro de lo que los clásicos denominarían el bloque social de los dominados, un frente, un bloque capaz de revertir lo que había sido la historia previa en nuestro país de fraudes electorales, el 88, el 2006, hasta el 2012, y se construyó en ese sentido una fuerza social, yo creo que más del lado del movimiento que del lado del partido, porque como estructura de partido, Morena apenas iban naciendo. Iban naciendo, entonces tiene todos los problemas de ese nacimiento. Claro. Pero lo que acompañó fue una fuerza política muy importante que se manifestó en esta especie de insurgencia cívica de las elecciones del 2018. Ahora, ¿qué capacidad tenemos de pasar de esa faceta que es la de la crítica del bloque social dominante anterior y en ese sentido de la crítica negativa, o sea, la crítica que señala todas las negatividades que ha producido ese régimen? La destrucción a la construcción, hacia el ámbito de la posibilidad de estructuración ya constructiva de un nuevo régimen. Para esas posibilidades, evidentemente, la noción de partido-movimiento no tendría que exclusivamente, descansar en la noción de partido, claro, sino en el acompañamiento social que significa el movimiento. Ahora, aquí estamos ante una situación en donde, como dicen los clásicos, la acción del gobierno o del gobernante siempre se modula por fortuna o por virtud. Y en este caso, la fortuna no ha sido muy favorable al proyecto de la Cuarta Transformación. Inmediatamente constituida o en el ejercicio del gobierno se desata la pandemia mundial. El propio partido
que vivía ya procesos internos de conflicto, es obligado y hay una instrumentación clara desde las entidades, digamos, del antiguo régimen, en este caso el INE o el Tribunal Electoral, para instalar una lógica en su dirección ajena a la de sus principios programáticos. Se está, digámoslo así, todavía corriendo el costo de toda esa situación. Sí, yo creo que la pandemia tuvo un impacto terrible. La esfera de fuerza natural para la izquierda es pues, en la calle, en las asambleas, en el contacto físico humano. Y al perder eso, se fortalece pues, una lógica política de cúpulas, de pantallas, de redes, de aislamiento, de individualismo. Y eso lo hemos sentido en todos lados. Más allá del impacto económico, se habla mucho del impacto económico del COVID, ¿no? Más desigualdad, crisis económica, colapso de pymes e incluso medianas empresas, de la prensa, etcétera. Pero políticamente también nos dio en la torre, ¿no? Sí, yo creo que hay una circunstancia que los sociólogos todavía tendrán mucho por investigar, porque con el confinamiento, el temor mismo de contraer la enfermedad se instala yo creo que en la interioridad propia de la persona, una cierta situación de afincarse a ciertas certezas. Y entonces una política que está planteada en el sentido de no un partido que me represente enteramente, sino un partido que representa la visión del otro. Cuando nosotros estamos viviendo más de 17 meses ya en el encierro de lo que sería la unidad doméstica como espacio inmediato de la percepción, la familia, eso instala en la gente también visiones a veces muy conservadoras. El discurso de la familia es a veces un discurso también altamente conservador. Claro. Mira por ti, mira en tu espacio inmediato, piensa en los que tienes cerca, no en esta idea que a veces acude a nociones más bien, mediaciones a veces más espirituales o de una lógica de pensar que pues para que las cosas vayan mejor en el país hay que mirar por ahora a los que han sido desfavorecidos y construir una posibilidad de política que arrastre en ese sentido la democratización y la oportunidad de vida para todos los mexicanos. Pero a veces eso aparece como una política muy abstracta con relación a una política más inmediatista que es la que a veces se genera en estas condiciones. Y hay fenómenos seculares, la destrucción de los sindicatos en general del mundo, no existe el mismo nivel de sindicalización, las organizaciones campesinas, todas estas organizaciones, las colectividades están desbaratadas. Y estuvo aquí Sergio Cermeño hace unas semanas en un diálogo similar y él decía que si la cuarta transformación quiere realmente ser una cuarta transformación, porque apenas lo estamos empezando, se tiene que apostar a lo social, ¿no? Eso del Estado, del mercado, pues no, ya probamos los dos, tiene que ser lo social. Y él interpelaba al gobierno diciendo, el gobierno tendría que meterse ahí. Yo le contestaba a Sergio, oye, pero si estamos apostando a lo social, ¿por qué le vamos a pedir al gobierno, al Estado, a que estructure lo social? Eso es quizás uno de los problemas, ¿no? Tuvimos un gran Estado cardenista, progresista, que estructuró la sociedad de manera progresista, pero luego esas organizaciones de masas pues fueron cooptados y controlados para la corrupción y el neoliberalismo. Entonces, más bien lo que necesitamos es un proceso social autónomo que presione el Estado, pero ¿de dónde? O sea, el partido no lo está haciendo. Entonces, ¿dónde están los pueblos indígenas, quizás, las luchas zapatistas, o dónde ves las fuentes de resistencia y de trabajo colectivo a favor del cambio social en México hoy? Yo creo que va a pasar un momento en el cual la articulación social va a desplegarse, no como está aconteciendo ahora, que cuando se anuncia que podemos ya pasar a una fase de mayor ocupación del espacio público, es en el sentido comercial, se llenan las plazas comerciales para ejecutar actos de consumo y demás. Tenemos que hacernos cargo de la política como ciudadanos, como colectividad,
como espacios en donde establezcamos afinidad electiva con aquellos que podamos impulsar una política que se plantee como la de una necesaria condición de vida para todos los mexicanos. Porque el neoliberalismo, en ese sentido vuelvo a la cuestión del fascismo clásico, es un proyecto altamente excluyente. Claro. Es un proyecto de enriquecimiento, de concentración del capital y de imposibilitar la posibilidad de vida de la mayoría de la gente. En ese sentido, ¿en dónde estarán esos proyectos? Pues previo al neoliberalismo, la desestructuración de las organizaciones colectivas como sindicatos, formas de apoyo mutuo, cooperativas, en fin, son desestructuradas básicamente porque esas aporías que se desarrollan luego de que han sido desestructuradas tienen que ser aprovechables por el capital y por sus grupos de interés. Nosotros tenemos que apostar a una autoorganización, a la gestión, digámoslo así, desde los intereses de la gente para ocupar de nueva cuenta ese espacio público político. No necesariamente que atraviese por el partido. Si el partido, en este caso el partido que fue el que triunfó en la alianza de Juntos Haremos Historia en el 2018, no es capaz de desarrollarlo, pues entonces tanto los jóvenes como lo están haciendo actualmente las mujeres o como lo harán los académicos, investigadores, que tengan capacidad de ponerse en sus espaldas la construcción de esa política desde abajo. Solo así tendremos capacidad de mirar que este proceso que estamos viviendo y que es muy interesante a nivel continental o de nuestra región, tenga capacidades de reorientarse en la línea genuina que le dio sentido. Muy bien, nos quedan pocos minutos y quiero, como uno de los grandes teóricos marxistas de la UNAM, incluso de América Latina, que compartes con la audiencia por qué es importante leer hoy a Marx. Bueno, es la base del pensamiento crítico de la filosofía y del discurso contemporáneo. Lo que vivimos bajo la lógica del capitalismo es un orden social que se estructura en el predominio de las cosas o de la cosificación sobre la gente, sobre las personas. Básicamente lo que Marx plantearía ese es un régimen de un sinsentido. ¿En qué modo opera? Pues porque básicamente lo que domina o lo que gobierna es un mecanismo. Es la articulación de los capitalistas o de las personificaciones del capital para obtener ganancia y entonces, aunque el costo de esto sea la destrucción de la vida humana y de la vida no humana en el planeta. Marx es vigente y es actual porque lo que plantearía es la recuperación de sentido. ¿Qué sentido tiene la intervención del ser humano sobre el medio? En la relación con el otro y con los otros, el sentido del aseguramiento de la vida. ¿Qué es lo que plantea el capital? La procuración de la ganancia, aunque esto signifique la muerte de los productores y la muerte del medio. Es un orden o un régimen de la muerte con un orden o un régimen de la vida. En ese sentido, la vigencia de Marx, y por eso hay que leerlo con este sentido, que su discurso o su formulación teórica es una especie de contradiscurso respecto a ese régimen automático, automatizado o espontáneo, sea del totalitarismo del mercado o del totalitarismo del Estado, pero que está planteado exclusivamente para el beneficio de la ganancia y de las personificaciones del capital. Nosotros tenemos que recuperar el sentido de que podemos construir nuestra propia historia, gestionar y autogestionar nuestra propia historia, que justamente es como tratar de incidir en aquello que, como decía Hegel, pues si la historia camina siempre por el lado malo, pues nosotros tenemos la obligación, la capacidad de ejercer nuestro pensamiento crítico para tratar de contener en algo esa historia que parece un tren que nos pasa por encima. Por eso, otro gran clásico decía,
operar esta especie de freno de emergencia ante esa locomotora de la historia. Yo creo que esa es la actualidad que le da a la obra de Marx, pues la necesidad de leerla y de revisarla con estos ojos, con nuevos ojos. Maravilloso, me queda muy, muy claro y es un excelente antídoto lo que estás diciendo a mucho discurso pues ignorante sobre esto, ¿no? Que dicen que Marx es del pasado, que incluso sería autoritario, nostálgico de la pobreza. No. Aquí lo que estamos hablando es un proyecto de vida, de liberación contra un proyecto pues, de muerte, ¿no? Que empodera a cosas no humanas y no naturales, sino una maquinaria que está consumiendo todo lo valioso, ¿no? Esto, vivir una vida con sentido y propósito. Eso es lo que nos da el marxismo. Me parece maravilloso. Muchas gracias, querido Pepe. No sé si tengas un último mensaje para tus alumnos, para la comunidad universitaria que nos está viendo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y recuperar pues este espacio de formulación del pensamiento crítico en nuestra universidad también como una necesidad insoslayable. Sí. Muy bien, pues un fuerte abrazo, que Pepe, y gracias a nuestro muy querido y amable público por seguir con nosotros una semana más y esperamos en 8 días de nuevo para tus diálogos por la democracia aquí en TV UNAM.